y quiero compartirle algo acerca de la mentalidad de reino esta mañana, porque vamos a hablar acerca de la parábola de los talentos. Estaba meditando sobre esta parábola y hay muchas cosas que a veces las entendimos o nos las enseñaron de una manera diferente. Y la mentalidad de reino, porque es como comienza hablando en el versículo 14 de Mateo 25. Pienso que lo que está sucediendo el día de hoy, este manto que Dios está poniendo sobre nuestras vidas, va a ser un manto para empoderarnos y para llevarnos a multiplicar. ¿Sí me explico? Pero parte de todo lo que viene tiene que ver y está conectado con la fidelidad, que es de lo que habla esta parábola, ¿verdad? Pero entonces él da un ejemplo. Y fíjese lo que dice en Mateo 14, dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. Diga conmigo: el reino es semejante a un hombre. Luego dice, bueno, que al emprender un viaje largo, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿A cuántos Dios les ha dado herencia? ¿Usted tiene herencia o no tiene herencia de parte de Dios? Algunos como que amén, así a medias, va, otros más seguros. Pero hay muchas herencias en la Biblia que Dios nos entrega. Por ejemplo, dice que el que haya una buena esposa es una herencia. Dice la Biblia, dice que el que recibe, dice, de los padres es darle bienes a los hijos, pero del Señor es darle una buena esposa a alguien, ¿verdad? Entonces esa es una herencia de parte del Señor, ya la recibimos. Otra herencia que Dios nos da son los hijos. Los hijos son herencia también, ¿verdad? Es lo que dice la Biblia. Nosotros aquí somos herencia del hermano Juan José y de Isa, ¿verdad? Del hermano David. Es parte de la herencia, y ahora lo que van a hacer a Perú, a levantar más hijos ahí, es parte de la herencia que Dios tiene en las naciones. Muchas veces nosotros conectamos la herencia únicamente a las cuestiones económicas, pero en la Biblia usted va a encontrar muchas otras cosas que son herencia de nosotros. Y él dice aquí que el reino es así. El reino es como un hombre que le dio bienes a sus siervos. En este caso nosotros somos hijos, pero somos siervos también, ¿verdad? Nos toca servir y Dios ya nos ha dado herencia. Dile a tu hermano que está a un lado: Dios ya te ha dado herencia. O sea, quiere decir que Dios ya te entregó tus bienes. Todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres es únicamente por Dios. Si yo no estoy consciente de eso, entonces voy a tener orgullo en mi corazón, porque no estoy consciente de que Dios es el que me ha dado una herencia. Romanos 8:17 dice: y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Ahora, si ya tenemos herencia, como dice aquí, Él ya nos dio una herencia y se fue. Luego dice: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. Entonces la herencia que nosotros tenemos nos es dada conforme a nuestra capacidad. La situación que estamos viviendo ahorita, actualmente, cada uno de nosotros, y muchas veces tú le puedes preguntar a Dios y decir: Dios, ¿por qué no me das más? Porque Dios nos da conforme a nuestra capacidad. Cada uno, por así decirlo, tenemos capacidades diferentes, ¿sí? Cada uno tiene una capacidad distinta para poder hacer algo o para poder administrar. Entonces Dios le entregó a uno, le entregó 5 porque él podía con esos 5. A otro le entregó 2
porque él podía con esos dos, su capacidad le daba para hacer eso. Ahora, eso no es malo, no es malo. El que tenía uno, por ejemplo, entonces hubiera dicho, no, pues es que mi capacidad es menos, y entonces pues porque yo soy menos. No, o sea, no se trata de autoestima, sino se trata de la capacidad que una persona tiene. Específicamente en la parábola está hablando de dinero. Muchas veces nosotros hemos puesto esto en función de los dones que Dios nos ha dado y decimos, es que son los dones que Dios me ha dado, son los talentos que Dios me ha dado. Pero al final de la parábola, si te das cuenta, dice que al que no fue fiel, le quitó lo que tenía. Entonces no está hablando de los dones, porque los dones son irrevocables. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, sino que está hablando de los bienes. Está hablando de las cosas que nosotros hacemos con lo que tenemos, ¿verdad? En un momento dado. Entonces, un talento en sí no era una moneda, sino equivalía a 23 kilogramos de plata. O sea, un talento eran 23 kilogramos de plata, ¿sí? Eso era más o menos el sueldo de un jornalero por 17 años. O sea, lo que una persona ganaba trabajando 17 años, aproximadamente casi 17, era un talento. O sea que a lo mejor nosotros en nuestra vida pues juntamos 2 talentos, ¿verdad? O 3 tal vez, no sé. Entonces les está entregando y les está confiando sus bienes a estas personas, y está hablando de dinero específicamente, ¿sí? Y dice que el reino de los cielos es semejante así. Luego, ¿qué debo yo hacer con lo que se me ha confiado? Ya Dios me dio todo esto, ya Dios les dio estos talentos, estos recursos, estas capacidades. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué dijo? Multiplicarlo, administrarlo. En esta parábola no lo dice, pero en Lucas sí les da una instrucción y les dice: negociad con ello. O sea, Él les da la instrucción: negociad con ello. Entonces los manda a negociar, y ellos se van a negociar. Dice el versículo 16: y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Pero luego, un aspecto muy importante de esto es que dice ahí que luego el Señor regresó y les pidió cuentas. Dile a tu hermano así, hazle: cuentas. Cuentas, a ver, ¿cómo vamos? ¿Verdad? Entonces cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas de nuestra administración y de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cada uno de nosotros tiene que dar cuentas de eso. Y Él premió, dice esta parte del versículo 19, vamos a leerlo. Dice: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Cuando se presentó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, me entregaste 5 talentos, he aquí he ganado otros 5 talentos. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. En la otra parte de Lucas dice que cuando le entregaron, ahí habla de las minas, y dice que el primero se le dio una mina y ganó 10 minas.
que cuando el Señor regresó, le dijo: buen siervo y fiel, ahora te doy autoridad sobre 10 ciudades. Esta parte de enviar, por ejemplo, ahorita al hermano Juan José a Isa a Perú, no es que solamente nosotros lo estamos mandando, pues no, o sea, es más bien el Espíritu Santo los está enviando y nosotros estamos reconociendo la voz del Espíritu para segundar lo que el Espíritu Santo está diciendo y mandarlos. Pero ¿sabe por qué los envía? Los envía por la fidelidad. A lo mejor tú ahorita tienes un grupo de hogar que en alguna manera Dios te ha entregado una herencia. Esa es tu herencia ahora también. No solamente los hijos físicos, pero los hijos espirituales son nuestra herencia. La tierra es nuestra herencia. Y Dios nos ha entregado ahí un lugar y tenemos apenas tengo uno y a veces ni viene, ¿va? No, pues apenas tengo acá y voy. Y conforme vamos siendo fieles, entonces Dios también nos va recompensando. Y entonces la recompensa vino aquí, y en la segunda versículo 22 dice: y cuando se presentó el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos, he aquí gano otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien siervo, bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero cuando se presentó el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, yo te conozco que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Y como tuve miedo, fui y escondí su talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso. Fíjese hay 2 cosas que me llamaron la atención aquí y que nos impiden ser fieles. Son 2 cosas. La primera es un sentimiento de injusticia. Este hombre, ¿qué le dijo? Pues mi jefe se va de vacaciones y yo soy el que le ando talachando aquí y él es el que gana de mi trabajo. Eso es injusto. Esa es la queja de él, es eso. Señor, yo sé que tú cosechas donde no has sembrado. Yo no voy a estar dándole a ganar a mi patrón. Yo no voy a estar haciendo todo eso para ellos. Eso nos impide ser fieles. En nuestro lugar de trabajo nos impide ser fieles. No, ¿por qué yo voy a ser aquí un buen trabajador si al que le van a ascender el puesto es a mi jefe? Quien se va a quien le van a dar las flores es a él por el trabajo que yo estoy haciendo. Y ese sentimiento de injusticia nos impide caminar en fidelidad y hacer un trabajo excelente. Por eso es que muchos cristianos ni siquiera son buen testimonio en sus trabajos. Y tiene que ver con eso, o sea, tiene que ver y está conectado con una raíz de injusticia. Si nosotros aquí en la iglesia haciendo toda la chamba, yo veo que allá Jairo se está comiendo una carne asada porque ganó la selección mexicana. O no, el pastor Juan José nomás se va a dar de paseo Puerto Vallarta y a la Huasteca y las enchiladas. O sea, está conectado con Dios, pero está conectado con los hombres también. Esta parábola está conectada, vamos a darle cuentas a Dios, pero también tenemos que dar cuentas a los hombres, dependiendo la esfera de autoridad donde estamos. Si estoy en mi trabajo, tengo que dar cuentas a mi jefe, a quienes son mis autoridades. Si estoy, no sé, pertenezco a una organización, pues ahí tengo que dar cuentas. Ahí tengo que hacer un trabajo excelente. Pero ¿qué me impide hacer un trabajo excelente? El que no quiero dar mi parte porque no me voy a ver beneficiado yo. O sí, yo también me voy a beneficiar, pero voy a beneficiar al otro. Entonces mejor no.
Y eso hace que yo me cierre, incluso que dentro del equipo de trabajo yo no aprenda a traer mi parte, el don y la capacidad que Dios me ha dado, traerlo a la mesa y decir, aquí está, ¿cómo le hacemos? No, lo que pasa es que yo quiero estar al frente, yo quiero dirigir. Si yo fuera el jefe, si yo estuviera haciendo esto, yo sí lo haría diferente, y entonces haría aquí, allá y allá. Pero si no, entonces me mantengo al margen. Y esa mentalidad de mantenerme al margen me va a hacer caer en infidelidad. ¿Sí? Me va a hacer caer en infidelidad. Y una de las cosas que debo aprender es que la recompensa y la promoción vienen de Dios. La recompensa y la promoción vienen de parte del Señor. Y esa promoción hay un solo estándar que Él pide, y es la fidelidad, el mantenernos fiel. Sí, el mantenernos fiel ahora es muy dado, ¿verdad? Y sobre todo más, entiendo este contexto de los negocios, porque es un contexto de negocios aquí. O sea, ya estamos hablando de que estos estaban en las ligas mayores, porque un talento representa 17 años de trabajo. O sea, este hombre era muy acaudalado y están ellos negociando, a lo mejor, no sé, en la bolsa de valores, ¿verdad? O sea, es un nivel de inversión muy grande. Y el otro no es que no supiera negociar. Y muchas veces yo había leído esta parábola y yo decía, la otra parte es, lo que lo detuvo fue el temor. No, es que tuvo miedo. Pero yo me pongo a pensar y digo, o sea, ya a ese nivel de inversión, a ese nivel de negocios, de una persona que está en el business, como Héctor, que le sabe a los negocios, ¿verdad? Otras personas que saben que, a ver, aquí cómprale acá, paz, véndele acá. A ese nivel ya no es el miedo. Y leyendo esta parábola otra vez, entonces encontré la respuesta. La segunda parte no es el miedo, porque fíjense lo que él le dijo. Le dijo en el versículo 25, que tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió, siervo malo y perezoso. O sea, no le dijo, ay, pobrecito, tenías temor, mijo, tenías miedo y por eso no lo hiciste. Ay, siervo malo y miedoso. No, no le dijo siervo malo y miedoso. Le dijo siervo malo y perezoso. ¿Qué quiere decir con ese miedo? Es un pretexto. Y esa es la segunda cosa que me detiene de ser fiel, los pretextos. La vez pasada que me acordé de ese versículo que leímos en ¿cómo se llama? En Proverbios 22:13. Si quiere búsquelo, porque está conectado con eso. Es Proverbios 22:13. Fíjese lo que dice, el perezoso dice, hay un león afuera, seré muerto en las calles. No, está bien difícil. Y entonces los pretextos. Muchas veces en sí no es el miedo a hacer algo, sino es la pereza para no hacerlo. Y entonces ponemos una excusa, un pretexto para decir, no, pues es que tengo miedo. Pero el Señor aquí le está respondiendo, está diciendo, oye, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por lo tanto, deberías haber entregado mi dinero a los banqueros, y al venir yo habría recibido lo que es mío con los intereses. Ahora, ¿cuál es el estándar para medir la fidelidad?
¿Cuál es el estándar para medir la fidelidad? ¿Cómo puedo yo saber si estoy siendo fiel? ¿Qué piensa? Si estoy siendo obediente. ¿Qué más? La multiplicación. El estándar para medir la fidelidad es la multiplicación. Porque aquí Él los premió a los otros dos porque multiplicaron su dinero. Al otro le dijo incluso: lo hubieras puesto al banco, con que me hubiera generado poquitos intereses, hombre, con eso te paso de fiel. Pero como fuiste malo y perezoso, porque ni siquiera fuiste para tomarlo, o sea, él no, fíjense qué interesante esto, porque la realidad es que este siervo no tenía miedo de perder. Si él hubiera tenido miedo de perder, lo más seguro que hubiera hecho es: tomo el dinero, lo meto al banco, que se vaya unos intereses, que me paguen intereses anuales y listo, para no perder. Ahí está asegurado el dinero, pero está generando intereses. Pero ¿por qué le dijo siervo malo? Por la injusticia y la pereza. La injusticia porque él dijo: Nel, ni siquiera al banco lo voy a meter. ¿A poco él va a ganar a cuestas mías? Por eso le dice siervo malo. ¿A poco va a ganar a cuestas mías? No. Que se busque otro tonto, ¿verdad? Que se busque alguien más. Y entonces, y la otra es la pereza, o sea, ni siquiera levantarse para llevar el talento al banco. Y luego dice: por tanto, quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque todo al que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora, si el estándar de la fidelidad es multiplicarnos, ¿qué tan fieles estamos siendo? Ahora, Dios nos dio talentos, dones, ¿verdad? Un llamado. Y yo he visto este error que cometemos muchas veces porque tenemos una mentalidad de iglesia y de religión. Y es que si Dios me ha dado un don, por ejemplo, para tocar la guitarra, entonces yo pienso que multiplicar mis talentos es: ahora voy a aprender a tocar la flauta también, y entonces luego voy a aprender a tocar la batería, y entonces después voy a aprender a tocar el shofar, a tocar el teclado, y entonces voy a aprender a tocar todos los instrumentos. Ya me estoy multiplicando. Yo pienso que si Dios llegara y viera: ok, a ver, ¿dónde está tu multiplicación? Eres tú, ¿y quién más? No, pues soy yo, Señor, pero ya sé hacer, tocar la guitarra, tocar el teclado, tocar la batería. Sí, pero ¿quién más? ¿Dónde te multiplicaste? No, pues es que nada más, o sea, eso es nada más, yo me especialicé, pero yo no me multipliqué. Y eso sucede en todos lados, no solamente en la iglesia. Pero si tú no ves que un negocio crece, es porque el dueño de negocio quiere hacer todo. Él quiere cobrar, él quiere atender a los clientes, él quiere descargar, él quiere hacer acá. Y entonces él siente: yo estoy haciendo todo el trabajo, yo soy aquí el mero bueno. Pero este principio de multiplicación opera para todo lo que queramos hacer. Así es como el reino va a venir. Cuando tú te multiplicas como hombre de negocios en otros, ¿verdad?, para que te ayuden, los empoderas. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo el día de hoy? Es empoderarnos, es multiplicando, es diciendo: no quiero que haya solamente un grupo de personas aquí, quiero que la iglesia sea empoderada y vaya y se multiplique. Si ese principio yo lo aplico a los negocios, incluso voy a ser un dueño de negocio más descansado y voy a estar multiplicándome, porque en lugar de lo que yo puedo hacer muy bien yo mismo,
Entonces hay más personas que pueden hacerlo también. Pero necesitamos quebrar, incluso estoy hablando de los negocios porque necesitamos quebrar nuestra mentalidad de injusticia. Porque esa mentalidad de injusticia que tenemos no nos permite trabajar fielmente para otras personas, ni tampoco nos permite trabajar, incluso vamos a hablar de la iglesia aquí. ¿Verdad? Buscamos esa multiplicación. ¿Dónde está el siguiente Alex? ¿Dónde está el siguiente Héctor? La siguiente Blanquita, ¿verdad? El siguiente Jaime. ¿Dónde está el siguiente Jorge? ¿Dónde están la siguiente Rita? ¿Dónde están los siguientes músicos, Jonathan? ¿Dónde están? Tenemos los dones, tenemos los talentos. ¿Dónde está lo siguiente? ¿Se está haciendo? Por supuesto que sí, no digo que no. Lo que quiero es animar, porque ya están haciendo un trabajo, ya están impartiendo su vida en otras personas. Y esa multiplicación, cuando tú te estás multiplicando, entonces tú estás siendo fiel. Pero la multiplicación es impartirnos en otros, impartir el conocimiento, impartir los recursos. Hace rato me decía Leti que ella veía cómo, me decía, oye, David es, que el Señor le mostraba, David es un muy buen nadador, pero ¿quién es un nadador en su familia? Pues Jairo es un nadador, no tan bueno como él, ni con tanta técnica, pero ahí empezó, ¿verdad? O sea, en los arroyos ahí de Gilitla, nadando, ¿verdad? Ahí nada más, sin playera ni nada, como crío, ¿verdad? Ahí andaba uno nadando, aprendiendo. Ahí aprendimos a nadar. Ok, ahora, ¿por qué él es tan buen nadador? A lo mejor sí, porque a mí me gusta nadar, pero otra parte también es porque como papás, pues estamos impartiendo en él para que él pueda ser mejor. Ahora él ya es un mejor nadador que yo. Ahora él habla mucho mejor el inglés. ¿Pero por qué? Porque su mamá habla inglés. Entonces, este tema, la fidelidad tiene que ver con multiplicarnos y ser generacionales. El rey Salomón al final de sus días, imagínate, vamos a suponer que te pones las pilas y ya empiezas incluso hasta a multiplicar tu dinero, tus ingresos, vienen las ideas de negocio, ¿verdad? Empiezas a crecer, pero incluso para multiplicarnos económicamente tenemos que hacerlo por las razones correctas, ¿sí? Si yo veo eso únicamente como algo para yo estar bien, yo tener una mejor casa, yo tener un mejor auto, yo tener no tantos problemas económicos, yo estar mejor, entonces el Señor te va a llegar y te va a decir, ok, ¿dónde te multiplicaste? No, es que yo tuve otra casa, Señor, yo tuve otro carro, yo tuve otro, ok, ¿dónde te multiplicas? No te estás multiplicando, nada más tú te estás enriqueciendo. Multiplicarte sería que enseñes a otros a cómo ganar lo que tú has ganado. Eso sería multiplicarse, ¿sí? Y el rey Salomón, al final de sus tiempos, él estaba ya, pues tenía mucho esplendor, mucha riqueza ya. Había aprendido a multiplicar la riqueza con su sabiduría. Pero aún al final de sus días él decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nada nuevo debajo del sol, el hombre se levanta, se va a su trabajo, trabaja, se afana, regresa y todo es lo mismo. Un ciclo de no acabar. Mire, vamos a leerlo. Está en Eclesiastés. Eclesiastés 2. Déjeme encontrarlo porque ya lo pasé. Eclesiastés capítulo 2, versículo 17 y 18. Fíjese lo que dice Salomón.
Dice: entonces aborrecí la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa. ¿Sí? ¿Cuántos llegamos así a la casa del trabajo? Vengo fastidiado. Ya, no me hablen. Ya, estoy hasta el gorro aquí del trabajo. Puros problemas, chismes. Y si eres mujer y te quejas, pues tu esposo te dice: pues ya salte. El hombre todo quiere solucionar, ¿verdad? La mujer nada más quiere que la escuchen. Entonces dice: entonces aborrecí la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo aborrecí todo el duro trabajo con que me había afanado debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Entonces él estaba fastidiado. Salomón no tenía una revelación del poder del dar, equipar y legar a las otras generaciones. Todo el trabajo duro que tú haces hoy es porque estás equipando a tus hijos. Los estás equipando a ellos. Otros tenemos que córrele, ¿verdad? Ya aquí por Isaac, luego por David, luego llegamos, cómele rápido, vámonos a llevarlos a natación, vámonos a llevarnos a la clase de inglés, a la competencia de acá. ¿Por qué? Porque para poder multiplicar, por ejemplo, estos hombres que pudieron obtener más talentos, que pudieron multiplicarse, no fue porque estuvieron sentados, no fue porque fueron perezosos. O sea, ellos fueron y negociaron. Pero imagínate el que le dieron 5 talentos. O sea, cada talento representa 17 años de trabajo, un sueldo de 17 años. Y a él le entregaron 5. Ahora, toda esa lana, multiplícala por 5 más. ¿Qué tuvo que hacer él para poder lograrlo? ¿Qué tuvo que hacer Héctor? Trabajar. Y trabajar a medias. Abrir un día las raspas, Rita. Abrir un día nada más el negocio y el otro día lo cierro. Y el otro día lo hago. Ahorita vienen las vacaciones, ciérralo, vámonos. Ahorita viene esto. ¿Un negocio prosperará de esa manera? Claro que no. Todos los que ingenuamente decidimos renunciar a un trabajo para empezar y emprender un negocio, y digo ingenuamente porque nos salimos pensando: quiero más tiempo para mí, para mi familia. No, si tú quieres que tu negocio sea próspero, tienes que trabajar más del doble de lo que trabajabas en un empleo normal. Más del doble. Entonces, el trabajo es parte de la vida. El trabajo es parte también de yo me voy a multiplicar trabajando, impartiendo en otros. Enseñar a otros a que toque la guitarra, eso es multiplicarme más que yo hacerme mucho mejor en la guitarra. Pero enseñar a otros, la siguiente generación que vienen, para eso Dios ha dado los dones, para impartirlos en otras personas. ¿Dónde están las siguientes Valerias de danza? No importa la edad. No puedo decirle al Señor: ay, Señor, es que yo era bien joven y es que tuve miedo. No puedo, porque no, ya vimos que ni siquiera es el miedo, es la flojera del trabajar duro. Y yo tengo que lidiar con esas dos cosas, con la injusticia, y tengo que lidiar con la pereza
y tengo que mantener mi mente enfocada en trabajar duro. Pero no solamente trabajar duro porque busco, ¿verdad? Así los sueños de, no sé, como cualquier otra persona normal, sino por una causa. Y esa causa es el reino. Es porque anhelo ver el reino de Dios manifestarse en la tierra. Levantar una nueva generación de músicos de alabanza, ¿verdad? Levantar una nueva generación de pastores, de líderes que tienen una mentalidad de reino para impartirse a otros. Entonces, con esto lo que te estoy diciendo es que el trabajo duro que tú haces no es en vano. Jorge, el trabajo duro que haces no es en vano. No lo es. Si yo tengo una perspectiva de reino y una perspectiva generacional, entonces no me va a importar trabajar duro e impartirme a otras personas. No me va a importar que a pesar de que tengo el trabajo, voy a una célula a visitar y voy ahí para equipar a unas personas, ¿verdad? Y estoy cada miércoles o cada martes o cada viernes, ¿verdad? Buscando impartir en la vida de esas personas. Y esto puede llevarse y aplicarse a muchas cosas. Lo podemos aplicar al evangelismo, ¿verdad? Y decir, bueno, yo voy a multiplicarme, voy a compartir mi fe con otros, ¿verdad? Entonces me estoy multiplicando la salvación que Dios me ha dado a mí, ahora la estoy impartiendo en otra persona. Yo soy un discípulo, fui un discípulo, ahora yo voy a ser discípulos también. Ahora yo voy a sentarme con ellos y enseñarles de la palabra. Eso es multiplicarme. ¿Qué es no multiplicarme? Cuando únicamente asisto a la iglesia, pero con todo lo que tengo, lo único que estoy haciendo es perfeccionarme a mí mismo y buscar ser más perfecto en lo que hago y más perfecto en las cosas que hago y ser más santo. Incluso desde ahí, desde esa perspectiva, pierdo el enfoque del reino, porque yo estoy enfocado más en mi santidad, más en lo más bueno y mejor que yo puedo ser para servir a Dios. Pero en el reino la mentalidad es de multiplicar. Y durante estos días yo te animo para que tú ores y con ese poder con el que el Señor te ha investido esta mañana, tú pienses y digas, Señor, ¿para qué me has dado este poder? Esta mañana, ¿para qué Dios nos dio este manto de poder? Para sentir bien bonito. Y es que hasta lloré y mi alma se sintió bien suave. Qué bueno. Sí, pero el Señor nos lo dio, su poder, para impartirlo a otros y para multiplicarnos en otros. Yo quiero que tú te lleves esta palabra y que incluso la vuelvas a escuchar cuando la podamos subir a internet, porque eso es tener una mentalidad de reino y es el estándar que Dios pone para medir la fidelidad. Es cuánto me estoy multiplicando. ¿Cuánto me estoy multiplicando? Y si tú te estás multiplicando, entonces eres un buen siervo y eres fiel. Pero si tú no te estás multiplicando, por eso es que aún las cosas que tienen te son quitadas. Porque es lo que dice la Biblia y nos parecería injusto. Oye, pobrecito, él casi ni tiene, y lo que ni tiene y se lo quitan. Se lo dan a alguien más. Se lo dan al que más tiene. Eso es injusto, ¿sí o no? Así decimos. ¿Por qué? Porque ya traemos esa raíz de injusticia. Pero para Dios no es injusto. A ver, que fuera tuyo el dinero, ¿a quién se lo darías? ¿Al que te produce más o al que de plano no está haciendo nada con él?
a que produce más. Hay quienes diríamos, pero pobrecito, le vamos a herir los sentimientos. Pues si tú estás en un negocio, ahí dirían, ¿sabes qué? No tienes, te di pensando que tenías la capacidad para reproducir un talento, no puedes hacerlo, échamelo, se lo voy a dar a otro que sí pueda. No, pero es que yo sí puedo, y yo, bueno, demuéstralo cuando puedas, te lo vuelvo a dar. Entonces sí hay una responsabilidad de nuestra parte de mostrarle a Dios nuestra fidelidad. Pero así bien claro, es cuando tú te estás multiplicando, entonces tú estás siendo fiel. No importa, yo quiero decirte esto porque tú puedes decir 1000 pretextos. Es que no sabes, Jairo, cómo esta semana caí en un pecado por ahí. El Señor te va a decir, fíjate, no te va a decir siervo malo y pecador. Va a decir siervo malo y perezoso. Porque hay una misión. Hay una misión que cumplir. Y su misión es ver el reino extendido en la tierra. ¿Y cómo se extiende el reino? A través de otras personas. ¿Cómo se extiende el evangelio? Cuando se predica, cuando la gente cree. ¿Sí? ¿Cómo se extiende el reino en la tierra? Pues compartiendo tu fe, hablando, impartiendo, dando, trabajando para equipar a otros, esforzándose. Entonces, la misión no es que tú no peques. Esa no es la misión de Dios. Él ya resolvió eso en la cruz del Calvario. Él ya tiene una solución para eso en el sacrificio que ha hecho Cristo a través de nosotros, y cada uno de nosotros tiene que crecer en identificarse con la cruz de Cristo y caminar en obediencia a su palabra, sí. Pero la misión de Dios no es solamente que tú ya no seas un pecador. La misión de Dios es conquistar la tierra. La misión de Dios es que a pesar de tus limitaciones, tú decidas confiar en impartirte a otros y en traer a otros a su reino. Entonces nuestra mentalidad tiene que cambiar, porque si no, nunca voy a hacer nada para el Señor, si no, nunca me voy a multiplicar, porque estoy esperando a ser perfecto. Y caemos en esa mentalidad de creer y decir, es que yo quiero hacer las cosas perfectas para el Señor. Se escucha muy espiritual, pero es bien religiosa esa manera de pensar. Parece espiritual, pero no es espiritual. Está bien si quieres hacer las cosas perfectas para el Señor. Mientras lo logras, multiplícate. Pero que no te detenga eso para decir, no puedo ser fiel porque no, Señor, no soy perfecto. Entonces el Señor nos dirá, perezoso. ¿Y cuántas cosas muchas veces ahí nos ganan? Entonces yo quiero que oremos, ¿verdad?, para terminar. Y vamos a orar para que Dios pueda cambiar nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad, y quitar esas cosas que nos detienen, porque Dios ya te ha empoderado. De hecho, el mandato que Dios dio en Génesis fue multiplicaos desde el principio. Ahí está la misión que Dios tiene, multiplicaos, ¿verdad? Sojuzgad la tierra. O sea, es pararte en la autoridad que tienes y en la autoridad que Dios te ha dado y en el poder que Dios te ha dado para hacer la obra del ministerio. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a terminar. Y si usted se identifica con estas dos cosas, si ahí en tu corazón tú te identificas con la injusticia y te identificas con la pereza,
o nos identificamos con eso, pues vamos a orar. Sí, vamos a orar ahí de una manera. Señor, te pedimos perdón por la manera vieja de pensar y religiosa, Señor, por no tener una mentalidad de reino, por la injusticia en nuestro corazón y por la pereza en nuestra vida. Te pedimos que tú, Señor, pongas en nosotros una mentalidad de conquista, una mentalidad para multiplicarnos, una mentalidad, Señor, para ir más allá y esforzarnos y ser valientes y entrarle al trabajo duro que tú tengas por delante durante estos meses, durante este tiempo, Señor, porque queremos multiplicarnos, Señor, queremos ir más allá, cada uno de nosotros. Yo principalmente tomo ese compromiso, Señor, para esforzarme, para trabajar duro, para multiplicar y extender tu reino sobre la tierra, Señor, extender tu reino sobre esta nación de México y sobre las naciones. Te pido que nuestra mentalidad vaya cambiando cada vez más a una mentalidad de reino, Señor, a una mentalidad de avanzar, a una mentalidad que esté enfocada en la misión, Padre, a una mentalidad que esté enfocada en los objetivos que el Espíritu Santo tiene para esta nación, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dale un aplauso al Señor. Amén. Vamos a orar por Gloria. Amén. Yo sé que hemos estado orando por ahí todos, pero yo oré por ella ayer y estaba yo viendo algo en el Espíritu, y yo vi a Gloria entrar por el pasillo aquí central, caminando, ¿verdad?, con su pierna derecha ya alineada bien. Entonces vamos a orar todos ahorita, ¿verdad?, por ella. Vamos a creer y declarar sanidad en su cuerpo, ¿verdad?, en su cabecita, que todos las células, los nervios, todo, las neuronas, todo lo que fue dañado ahí sea restaurado en el nombre de Jesús. Creemos en un Dios que tiene un poder, ¿verdad?, creativo, y nos ha dado la capacidad en Cristo de multiplicar eso, ¿verdad? Vamos a desatar el poder ahí para que ella sea sana en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está bien, muy bien. Vamos a, extiendan su mano hacia acá, ¿va? Vamos a orar por ella. Padre, gracias te damos por Gloria, gracias por su vida, Padre. Creemos un milagro, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y por tus llagas ella ha sido curada. Padre, desatamos el poder de la resurrección, declaramos la vida de Cristo en su cerebro, en su cabeza. Padre, el poder creativo de Dios de restaurar, reconstruir cada parte en su cabeza.